Que levante la mano al que no se le ha cortado la luz nunca. Ya, ahora sí, vamos. Ya. Comenzamos un nuevo objetivo. Yo les dije que iba a ser filosofía política y que iban a ir surgiendo algunos rasgos de educación ciudadana que iban a complementar el contenido, sobre todo para la PTU, o no sé cómo se va a llamar este año, ¿ya? En Moodle van a ver esto, 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 esto. ¿Ya? Atrás quedó este objetivo, abajo quedó este objetivo, ¿ya? Donde está el ensayo filosófico, y ahora tenemos esto, ¿ya? Y aquí en el AO8, aquí va a quedar todo guardado para este último periodo de evaluación, ¿ya? Que estoy pensando cómo hacerlo, ya le hice un adelanto la vez anterior. ¿Se acuerdan? Que más o menos lo pensamos. Ya. Entonces vamos con la democracia. Ya, como aquí son poquitos, y aquí a nadie le da vergüenza hablar, como en los otros cursos, que creen que los ratones le van a morder la lengua, cuéntenme ustedes, después de ya tantas clases que hemos realizado, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Mm? ¿Qué es la democracia? ¿Quién sabe? No, no se preocupe, pero hola, buenos días, no se perdió nada excepto un corte de luz. ¿Qué es la democracia? ¿Quién se lanza a la piscina? Un sistema político, ¿ya? Un sistema de gobierno, ¿cierto? Ya. Es un sistema de gobierno donde se le da como importancia a la opinión del pueblo, que el pueblo puede elegir al presidente y cosas así. ¿Ya? ¿Cierto? Mire qué interesante. Me quedo con una palabra que dijo, poder. Y me quedo con la otra palabra que dice Lucas. Es un tipo político que defiende al pueblo y le da poder a este. Oye, ¿ustedes me podrían decir qué poder tengo yo, por favor? ¿Y qué poder van a tener ustedes? ¿Alguien me puede decir cuáles son los poderes fantásticos que tenemos? El voto, ¿cierto? Y siempre decimos eso y pareciera que fuera como que estamos programados para decir sistema político, pueblo, poder, elegir, soberanía, voto, ¿ya? Pero poder. Miren lo que me van a responder ustedes ahora si yo les pregunto. Estoy seguro, esto está como por automático, ¿ya? Los profesores parece que lo enseñamos y se responde por automático. Súper bien todo lo que han dicho, ¿eh? Es standard issue toda la respuesta que ustedes han dado. ¿De dónde proviene nuestra democracia? Mire, esta respuesta va a salir así, igual que el chiste de Jorge Alice. Chaumaca, 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 chaumaca. ¿De dónde proviene nuestra democracia? ¿De dónde proviene? ¿De qué época? ¿De qué lugar? ¿De qué territorio? ¿De dónde? ¿De quién la heredamos nuestra democracia? Ya, filósofos políticos. Grecia, ¿cierto, Lucas? Grecia. Los griegos, Grecia, alguien dirá por ahí, estoy seguro que va a salir Atenas, ¿cierto? Para ser más específico, porque Grecia como concepto no existía. Va a salir Atenas, de las polis griegas, ¿cierto? Principalmente Atenas, que es la cuna de la democracia. Bueno, y yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad? Ahora se hacen un análisis en profundidad. ¿De verdad creen lo que están diciendo? ¿O están diciendo eso porque se lo enseñó un profe como yo? Que yo también tengo que enseñar lo mismo, ¿ya? Pero ahora como la verdad develada. ¿De verdad creen lo que están diciendo? ¿De verdad tenemos el poder? ¿O el poder solamente se remite al voto? Claro, puede ser, Javiera. O el poder solo se remite al voto, ¿ya? Y nos prometen programas de gobierno, los leemos o no, votamos por un candidato, ese candidato sale elegido y es nuestro representante. Se acabó, parece. Digamos, como sistema de gobierno democrático, se acabó.
¿Qué pasa si él no sigue el programa de gobierno que nos había prometido? ¿Qué hacemos? Vayan pensando qué hacemos y qué se hacía en Grecia. ¿A quién elegimos nosotros por votación? A todos los representantes, todos. ¿Elegimos a alguien por sorteo? No. ¿Cómo se elegía en Grecia? A la mayoría. ¿Qué se hacía con el que no seguía los lineamientos que pedía el pueblo? Y vayan pensando con el, claro, la asamblea. Miren, se van acordando, excelente, Nicole. Por lo tanto, pensemos en nuestra democracia, ¿ya? Y en las respuestas que hemos dado, porque voy a partir pensando en esa respuesta de dónde proviene nuestra democracia, de Atenas, ¿ya? Y piensen en los elementos en común que tenemos con esa democracia. Interesante ejercicio. ¿Qué elemento en común tenemos con esa democracia? Ya partamos la base que la de nosotros se llama representativa, ¿ya? Y la de ellos de una democracia directa. ¿Por qué no copiamos todo lo de los atenienses? Toda su democracia. Buena pregunta también. Miren todas las interrogantes que han aparecido, ¿ya? Vamos a ver si al final de la clase llegan convencidos de que la democracia proviene de Atenas, nuestro sistema de gobierno. Miren. Todos ustedes me dijeron algo similar a esto, ¿cierto? La democracia, un régimen político, un sistema político, ¿cierto? Donde gobierna el pueblo. De hecho, el término ya es ese significado etimológico. Demos, pueblo, gracia, poder, gobierno, ¿cierto? Y fue acuñado en Atenas aproximadamente hace 2500 años, ¿cierto? Demos, kratos, gracias, ¿cierto? Y siempre repetimos que es el gobierno del pueblo. ¿Ya? Vayan pensando si esto es realmente así, proyectado en nuestra actualidad, ¿ya? Ya que si preguntamos a cualquier persona en el mundo va a decir que su sistema de gobierno es la democracia y que proviene de Atenas. Ya es una respuesta así, un reflejo condicionado. ¡Pum! ¿Ya? Pueblo, Atenas. Y ahí está Mafalda. Miren, si hasta Mafalda se ríe de nosotros, dice, democracia, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y está muerta la risa, miren. Ni ella se lo cree, lo acaba de buscar en el diccionario. ¿Ya? Vayamos pensando. Ya, vamos aquí con la democracia ateniense. La democracia ateniense, ¿cierto? Era un sistema de gobierno, una organización social, política, económica, ¿ya? En que el ejercicio de la política era público, ¿ya? Yo podía ir al ágora, a la asamblea, ¿cierto? Y declamar y hablar de manera pública, sin que nadie me obstaculizara. El voto era a mano alzada, ¿ya? Botaba la mano, levantaba la mano muchas veces y votaba, ¿ya? Habían otros métodos también, pero eso era el más común. Ahora yo les pregunto a ustedes, la mayoría de los cargos que se elegían en Atenas eran por votación popular o por sorteo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por votación popular o por sorteo? ¿Cómo era la mayor parte de los cargos elegidos en Atenas? Séptimo básico, no sé si se los contaron, pero bueno, aquí es el momento de hablar de esto, conversar, ¿ya? Ya que quizás la evaluación sea una exposición, pues tenemos tiempo para conversar. La mayor cantidad de puestos, de cargos públicos en Atenas eran elegidos por votación o por sorteo. Uno no ha escuchado nunca la palabra loto, jugar al loto. ¿De dónde creen que viene lotocracia? Por sorteo. Por sorteo. Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿He vivido engañado? No, no he vivido engañado. Si nos enseñan esto en el colegio, pero parece que se nos olvida. La mayor cantidad, si no casi todos los puestos, eran elegidos por sorteo. Ahí dice, por la elección. ¿Cuáles eran elegidos por elección? 2. El encargado de las finanzas, que debe tener mucho prestigio, ¿ya? Mucho dinero, era el encargado de las finanzas, ¿cierto? Era elegido por votación. Y los estrategos eran los generales, que debían tener mucha experiencia en combate. Y el resto era elegido por sorteo. Por lo tanto, ¿servían los programas de gobierno? ¿Servían las promesas? No, a nadie le interesaba, porque simplemente ibas y te presentabas. Yo quiero ser candidato, bien, el sorteo lo va a elegir. No es necesario que tengas programa de gobierno. Por lo tanto, ¿quién te eligió? Nadie. ¿Sirven las promesas? No.
solo debes ejercer tu cargo, porque si no, hasta te pueden matar. ¿Ya? ¿Ven? ¿Podemos proyectar eso hoy en día? No. ¿Qué pasaría si los cargos fueran elegidos por sorteo? Interesante. Interesante. ¿De qué servirían las promesas? De nada, simplemente fuiste elegido y ahora ponte a servir. La pirámide se invierte. Hoy día tenemos una pirámide así. El que está en el gobierno, acá arriba, es una élite, ¿ya? Y los que estamos acá abajo no podemos hacer nada. Nos prometieron un tipo de gobierno, pero si no se cumple, bueno, no se puede hacer mucho. No como en Atenas, que la pirámide era invertida. Los que estaban acá abajo eran los elegidos y debían obedecer al pueblo que estaba acá arriba. Por lo tanto, promesas, no me interesan tus promesas. Si no te eligió nadie, yo no voté por ti. Te eligió un sorteo. Interesante. Bueno, para que lo vayamos reflexionando, ¿ya? Y lo vayamos proyectando a la sociedad actual. Otra forma que nos diferencia mucho es el ostracismo. Usted lo hizo mal, mi amigo, vamos a votar en unas conchitas de ostras y si usted salió mal calificado, bueno, va a tener que irse al exilio. Ostracismo. ¿Ya? No lo tenemos, no tenemos cómo sacar una autoridad. Nosotros, ¿ya? No tenemos cómo. Otra diferencia muy grande, ¿quién eran sus ciudadanos? Esto sí que lo sabemos de memoria, ¿cierto? No participaban, no eran ciudadanos, las mujeres, los niños, los esclavos. Requisito también para ser ciudadano para los hombres. Ser mayor de edad, efebo con entrenamiento militar, ¿cierto? Hijo de padre y madre ateniense. Era el mínimo. Cambió, luego cambió, sí, cambió, profesor, ¿ya? Pero eso es el comienzo. Miren la diferencia con nuestra democracia. Es muy distinta. Por lo tanto, ¿qué nos queda de esta democracia? Ya me lo dirán ustedes, si alguien lo piensa, ¿qué nos va quedando de esta democracia ateniense? Y entonces, ¿por qué le llamamos democracia? Bueno, nos llamamos democracia porque algo rescatamos. Pero ¿por qué no rescatamos todo de la democracia ateniense? Y siempre me pareció un buen tema de debate y de discusión. Esta es la organización de la democracia en Atenas. Ya la conocemos y la hemos visto. Ciudadanos, no ciudadanos, ¿cierto? Los ciudadanos conforman la iglesia. ¿Suena la palabra iglesia? Ya. Conforman la iglesia, que es la asamblea, se votan las leyes, se declara la guerra, ¿cierto? Se toma ese tipo de decisiones y además controlan los presupuestos. ¿Mm? Sí, ya. Pero también hay otros consejos, por ejemplo, la bulé, ¿ya? La bulé, donde discuten los boulemitas, que traen bajo el brazo los boulemas, o no les suena la palabra problema, porque ellos andan bajo el brazo con los boulemas, ¿ya? Y ellos elaboran las leyes y controlan los magistrados. También tenemos la elaya o la elie, que son los tribunales, y ahí tenemos los estrategas también en la iglesia y los arcontes, ¿ya? Los estrategas son elegidos por voto, no por suerte, ¿ya? Y lamentablemente, y es lo que estoy muy en desacuerdo, es que las mujeres no son ciudadanas. ¿Podríamos pensar como alguien de la época, el esclavo, el extranjero? Sí, pero las mujeres yo creo que tenían bastante que decir. Bueno, esta es la organización de la democracia en Atenas, de donde siempre hemos repetido que viene nuestra democracia. Me parece que ya ha sido bastante modificada en 2500 años. Nuestra democracia, la nuestra, ya, voy un poco más atrás. ¿Cuánto duró esta democracia en Atenas? ¿Alguien sabe? No me diga 2000 años, por favor. Yo me voy a adelantar. Duró 200 años esta democracia. 200 años. ¿No? Recordemos que partió hace 2500 años, en el siglo V a.C., pero para el siglo II a.C., Grecia ya había sido invadida por Roma. Y antes había sido invadido por Macedonia, por Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como quieran llamar. Duró 200 años. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuánto ha durado nuestro sistema de democracia? ¿El nuestro? ¿Alguien sabe? ¿De cuánto ha durado nuestro sistema de gobierno y de dónde viene, de qué hecho importante en la historia proviene nuestro sistema de democracia?
El nuestro, no el ateniense. ¿Alguien sabe de qué gran hecho histórico podemos estudiar y decir, de ahí proviene nuestra democracia? ¿Ya? Esta democracia representativa, con división de poderes, con que la soberanía reside en la nación. ¿Nadie sabe? Bueno, de la Revolución Francesa. Por lo tanto, si proviene de la Revolución Francesa, llevamos 200 años aproximadamente de democracia, de esta democracia representativa. ¿Ya? También es bastante interesante. El camino hacia la democracia. ¿Ya? Hubo un feudalismo, no tengo que explicar, ¿cierto? La relación feudal, el señor feudal tenía sus siervos de la gleba que trabajaban para él y le pagaban un puesto a través del trabajo y de la cosecha, ¿cierto? Ya, ¿a cambio de qué? A cambio de protección. Bueno, resulta que este modelo se agotó terminada la Edad Media y surge un nuevo modelo porque aparecen unos personajes que se llaman burgueses, ¿ya? Y estos burgueses son las pymes de la época, los empresarios de la época que se dedican a hacer dinero mediante el dinero, mediante el comercio, mediante la banca, mediante las finanzas, ¿ya? Y se agota este sistema feudal y surge el capitalismo. Se acabó. ¿Se acuerdan de este caballero? Si no se acuerdan, es que salte por la ventana, ¿ya? Thomas Hobbes, ¿cierto? Propone un estado de naturaleza en que el hombre vive en un estado de guerra permanente, ¿cierto? El hombre es el lobo del hombre, muchos escribieron sobre él, ¿ya? Y que la única forma de superar ese estado de naturaleza era mediante la cesión de todos los derechos a un monarca absoluto, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, surge esta monarquía absoluta y todos los poderes en un solo monarca o un solo rey, ¿ya? Contra el cual es imposible hacer la revolución. Pero aparece este otro caballero, John Locke, que también estudiamos, y que es el padre del liberalismo. Y él dice, no, el hombre vive en un estado de naturaleza donde vive libre, feliz, ¿ya? Y es previo al estado, por lo tanto, es un estado social, ¿ya? Con algunos fundamentos de las leyes naturales. La vida, ¿pueden seguir ustedes? ¿No? ¿No se acuerdan? La vida, la propiedad privada, ¿cierto? Entre otros. Bueno, él propone para superar ese estado de naturaleza, porque el hombre es débil y puede caer en la guerra, y porque no conoce la ley natural, hay que ceder derechos a un monarca, ¿sí? Pero solamente el derecho de castigar, porque el hombre nunca va a ser justo en su castigo, ¿ya? Y de esa manera, entonces, avanzamos rápidamente hacia la ilustración. Rousseau propone, o el tercer contractualista, propone que son los ciudadanos los que deben elegir a sus representantes y propone el concepto de soberanía popular, ¿cierto? Ya. Pero no solo eso, porque Montesquieu, aprovechando esta idea, dice, claro, pero el Estado debe tener tres diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a diferencia de John Locke, que proponía un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y un poder federativo. Un poder federativo, el judicial no. ¿Ya? Entonces, vamos llegando a la Revolución Francesa, donde se proponen los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Ya? Derechos. ¿Ya? Que ojo, literal, del hombre, no de la mujer, si bien hubo un intento después, este es el que pasó a la historia. ¿Ya? Y esto es en oposición, por supuesto, a la monarquía absoluta de Luis XVI, que pierde la cabeza durante la Revolución Francesa gracias a todas estas grandes ideas de estas personas. Y estas ideas, por supuesto, en 1789 llegan en barco a escondidas como contrabando en forma de libros, periódicos y artículos a las colonias americanas. Y aquí hay una representación que todos ustedes conocen, ¿cierto? 18 de septiembre de 1810, Junta Queremos. ¿Por qué? Porque todas estas ideas nos hicieron avanzar hacia este modelo de gobierno que llamamos república. ¿Y qué mejor sistema de gobierno para una república que la democracia? Chile en la actualidad. ¿Ah? Chile en la actualidad. Nuestros presidentes después de la transición desde la dictadura a la democracia. Y eso es eso pensamos hasta hoy día. No nos podemos imaginar un gobierno que no sea democrático. Vean al candidato, escuchen y vean actualmente, hoy, más rato, enciendan la tele y escuchen a cualquier candidato, absolutamente a cualquiera, el que sea, ¿ya?
y díganme si alguno no propone un gobierno democrático. Cualquiera. Kast, Jadwe, la precandidata Proboste, el que sea, Sichel, nómbrenme a cualquiera. Y todos proponen un gobierno democrático. ¿Alguien propone una monarquía absoluta? ¿Alguien propone un estado fascista o una dictadura? Nadie. Todos proponen la dictadura y una dictadura, una democracia, casi como el infierno, y una democracia representativa. O representativa, si eso ni hablar, pues, ¿cierto? Y que seamos, por supuesto, una república, no una monarquía, ¿ya? Bueno, la democracia tiene sus propias características, ¿cierto? Y que provienen de la idea de estos caballeros ilustrados, de este proceso que llamamos ilustración, ¿cierto? ¿Ya? Tiene sus características. ¿Tiene más, profesor? Sí, tiene más, pero estas son las que vamos a revisar ahora, ¿ya? Si tenemos que hacer una exposición, alguien podría tomar esta misma exposición que estoy haciendo yo, reducirla en tiempo, tomar los puntos principales y realizarla con su propia impronta personal, que eso sería lo importante, lo interesante, sus propios pensamientos. Eso es lo que voy a calificar quizás, ¿ya? Si nos da el tiempo. Bueno, hay una separación e independencia de poderes, ya lo decíamos. Este caballerito que está acá, Montesquieu, a él cúlpenlo. No, es excelente el método. ¿Para qué? Para que se autorregulen y además fiscalicen a los demás poderes del Estado. Pensemos que el Poder Judicial no puede intervenir en otro, el legislativo en otro y el ejecutivo tampoco. Miren este caso, el presidente puede ser un colegislador, puede mandar proyectos, ¿cierto? Proyectos de ley al Parlamento. Pero el presidente no puede ir y decir, oye, ¿aló? Senadores, yo voy hoy día para allá, espérenme con un cafecito, yo voy hoy día para allá y discuto con ustedes la ley. No, él manda el proyecto, pero legislan los parlamentarios. Y una vez que la ley se promulga, la firma el presidente, ya, queda ahí, está lista, en su código respectivo. Y los parlamentarios no pueden decir, oye, juez de la República, sí, dígame, señor parlamentario, pero usted está aplicando mal la ley, nosotros la escribimos y no era así como usted la está aplicando. No, la aplica el Poder Judicial y no puede intervenir el Poder Legislativo. Así como tampoco puede intervenir el Poder Judicial, el presidente, el Ejecutivo y decir, oye, a ese condénalo, a ese sálvalo. Tampoco, eso lo sabemos. Hay una gran temporalidad y rotación de los cargos, ¿cierto? Porque sí y no, ¿cierto? Sí y no. ¿Se acuerdan que vimos algo de esto? El presidente, ¿cuánto dura en el cargo? 4 años, antes duraba 6. El senador dura 8 años en el cargo, ¿ya? Pero tenemos la reelección, por lo tanto tenemos cargos, sobre todo en el Parlamento, que son ejercidos desde la vuelta a la democracia. Entonces ustedes me podrán decir en algún momento si eso les parece correcto o no. Ahí implica hablar de la libertad, porque por decreto, por ley, podemos decir, ya, no hay más reelección, solamente puede ir una vez o ninguna, ya. Y alguien que defiende las ideas de la libertad podría decir, ¿y por qué no lo dejamos como está y que sea la gente la que elige, la gente que es la que vota, que ella elige si se mantiene o no en el cargo? Interesante. Pero la democracia en general propone una rotación de los cargos, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, una tendencia totalitaria, como dice, y abusos de poder, ¿ya? La responsabilidad de las autoridades, no, es imposible que puedan desconocer la responsabilidad de su acto, de las tomas de decisiones. Yo siempre digo de lo que hacen y de lo que dejan de hacer, ¿ya? Al igual que los jueces. Y también tenemos hasta participación en elecciones libres y periódicas, ¿cierto? Donde en este momento el voto es voluntario, ¿cierto? Tenemos inscripción automática y tenemos voto voluntario. ¿Qué les parece a ustedes? Ya ustedes pueden estar a muy poco tiempo de votar, si es que no, ya lo hicieron. Por lo tanto, podrían decidir respecto a eso. ¿El voto debe ser voluntario o debe ser obligatorio? Nuevamente está en juego la libertad. Las personas podríamos decir que tienen el derecho de elegir si participo o no participo, ¿ya? Y no ser obligado. Y son periódicas, ¿cierto? Está claramente establecido, vinculado a la temporalidad de rotación de los cargos, cada cuánto tiempo es cada elección. La de presidente cada 4 años, el senador dura 8 años,
Y así, cada cargo tiene su periodo por el cual ejerce el cargo. ¿Mm? Chile es una república democrática, artículo 4, ahí está. ¿Ya? Y eso, además, no lo puede cambiar la nueva constitución. Han escuchado, ¿cierto?, que hay algunos elementos que la constitución no puede cambiar. Por ejemplo, no puede cambiar que sigamos siendo una república, ¿ya? Y una república democrática. No se puede cambiar. Tampoco se pueden cambiar las sentencias. Las sentencias tampoco las puede cambiar la constitución. Hay elementos que contribuyen, miren, aquí está la característica de la democracia, hay elementos que contribuyen a la calidad de la democracia, desde ya el Estado de Derecho, ¿cierto? El Estado de Derecho, este ordenamiento, ¿ya? Al cual este ordenamiento jurídico, político, social, ¿ya? Económico, al cual deben someterse gobernantes y gobernados, ¿cierto? Gobernantes y gobernados. Por eso es que decimos que muchas veces, hoy aquí no hay Estado de Derecho, ya, porque alguna autoridad pasa por sobre la ley. Estamos hablando de la ley cuando hablamos de la ley, ¿cierto? Es la Carta Fundamental, la Constitución, ¿ya? O una persona, o un grupo determinado, ¿ya? Nadie puede pasar por sobre la Constitución. Cuando decimos que pasamos por sobre alguien o un grupo pasa por sobre la Constitución, bueno, hablamos de que se está violando el Estado de Derecho, se está violando el imperio de la ley, como le gusta decir a algunos políticos, porque todos debemos someternos a él. Ya nadie está por sobre la Constitución y desde ahí hacia abajo todas las leyes son creadas en base a la Constitución. Así como la Constitución al mismo tiempo de todos los países del mundo debe estar sometida a la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? No podemos pasar por sobre esa declaración con la Constitución. También otro elemento que contribuye son las fuentes de información independientes. ¿Se imaginan que todas las fuentes de información fueran controladas por el gobierno, como ocurre en algunos países, tales como... ¿A quién se le ocurre? Hablo despacito porque sin las fuentes de información no me vaya a estar escuchando. ¿A alguien se le ocurre? Hay países que tienen los medios de comunicación totalmente controlados, ¿ya? Y que tienen que ser obedientes al régimen y decir lo que el régimen dice. Y prácticamente no hay oposición porque son regímenes políticos de partido único. Eso existe en el mundo. Aquí ustedes pueden crear su propio canal de YouTube, su cuenta de Instagram, de TikTok y decir lo que quieran sin previa censura. Absolutamente lo que quieran sin previa censura. Nadie les va a decir nada. Pueden gritar lo que quieran contra el presidente ahí al medio de la calle o publicarlo. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Dos son los problemas: la injuria y la calumnia. Ya lo he explicado, ¿cierto? No es necesario que lo explique de nuevo, o sí, ustedes me dicen. Pero las fuentes de información son independientes, no dependen del Estado. ¿Por qué? Porque vivimos en una república democrática real, ¿ya? Y tenemos rendición de cuentas. ¿Se han dado cuenta que antiguamente el presidente el 21 de mayo debía rendir una cuenta pública en el Congreso? Bueno, ahora cambió la fecha, me parece que es junio, ya por todos los disturbios que se cometían, todas las manifestaciones que se cometían y se destruía prácticamente el centro de Valparaíso. Pero se debe rendir cuenta, no solamente el presidente, sino que todas las autoridades están llamadas a rendir cuenta ante los ciudadanos. Y por supuesto hay derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Otorga derechos civiles, políticos y sociales. ¿Algún derecho civil? ¿Alguien? ¿Qué le está pasando? Ahí, derecho civil. ¿Alguien tiene algún derecho civil? ¿Derechos civiles? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Derechos civiles, ya. Derecho político, ya. Nicole, Javiera, Lucas. ¿Ustedes tienen derechos políticos? Quizás alguno de ustedes. Ya, Lucas, libertad de expresión, derechos civiles, ¿cierto? ¿Ya? Derechos civiles. Y derechos políticos es muy... derechos civiles continuos de libertad de expresión, dice Lucas. Son todas las libertades fundamentales prácticamente, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, se puede reunir sin previo aviso con... Ahí está, lo que está diciendo Lucas.
reunirse de forma pacífica, sin previo aviso y sin portar armas, por ejemplo, ¿cierto? Ya, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad de residencia. ¿Mm? ¿Regulación del matrimonio? ¿O no? Revolución del matrimonio. Del divorcio. Ah, claro, sí, claro. Mire, hace poco, yo digo hace poco porque para mí la historia es diferente a ustedes, pero porque tengo más edad, pero hace poco no había. Y la gente tenía que recurrir a un resquicio legal, así como una mentira, para separarse. Una separación de hecho, ¿ya? Y no existía divorcio. Sí, claro. Sí, Javiera. Sí. Tenía que decir que no estaba en plenas facultades mentales cuando se casó, que los testigos eran falsos, que había mentido acerca de la dirección, cualquier resquicio de ese tipo, y se declaraba nulo el matrimonio. Así se decía, la nulidad. Voy a pedirle la nulidad, voy a declarar la nulidad ya del matrimonio. No había divorcio, no había. Y en esto se opuso tenazmente la Iglesia Católica. ¿Ya? Esto no es muy, no recuerdo en qué año en este momento, pero ustedes lo pueden buscar ahí, divorcio en Chile a partir del año, y lo ponen ahí si quieren, lo dejan por ahí. ¿Ya? Sí, interesante. Y político, fácil, elegir y ser elegido. Elegir, votar, ¿cierto? El derecho a voto, y ser elegido, o sea, presentarme como candidato. ¿Ya? Político. Pero hay valores también de la democracia, por ejemplo, la dignidad de la persona, ¿cierto? Hay un reconocimiento de que todos los individuos somos personas sin distinción de sexo, raza, identidad de género, edad, etnia, estirpe, de donde venga usted no debe hacerse ninguna diferencia. O sea, esto es lo que hablamos, lo que se habla generalmente, que es la igualdad jurídica, ¿cierto? La igualdad ante la ley, que muchas veces no es muy efectiva, pero que al menos se declara. El reconocimiento de todos los individuos, y está, por supuesto, en línea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? El reconocimiento de los derechos de la persona humana sin distinción de sexo, edad, etnia, cultura, raza y todas las categorías que ustedes quieren introducir ahí. La igualdad, este tema lo vamos a dejar al final, autodeterminación del pueblo o soberanía popular. O sea, la capacidad que tenemos los ciudadanos para elegir a nuestras autoridades o elegir cierta opción en un plebiscito a través del sufragio universal, ¿cierto? Por eso decimos que la soberanía reside en la nación, porque es la nación la que decide y elige a sus representantes, a quienes mandatamos para que cumplan sus programas de gobierno al pie de la letra, como los leímos justo antes de ser elegidos. Y por eso estamos votando por ello y no esperamos que en el camino se desvíen por otra ruta, ¿ya? Entonces de ahí nace todo el poder y la autodeterminación del pueblo. Sin esa soberanía popular, entonces hay anarquía, porque ningún representante es elegido y no hay gobierno. De alguna manera tenemos que elegirlos. Si no los elegimos, es una dictadura, porque se autoimponen, ¿cierto? Y ellos se sientan en el trono. ¿Mm? Respeto por los derechos humanos. El Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas, ¿cierto? Y también promoverlos. Eso está en la Constitución de la República de Chile, ¿ya? Y nosotros tenemos obligación de valorar y respetar estos derechos. Recordemos que en algún momento les mencioné que debido a esto, a que el Estado está obligado al respeto de los derechos humanos de las personas y a promoverlos, es que consideramos que solo el Estado, visión tradicional de los derechos humanos, solo el Estado es el que viola los derechos humanos, no las personas. Si una persona mata a otra, está cometiendo un delito. No lo tipificamos como una violación a los derechos humanos. Esa es la visión tradicional. La visión más moderna, que en algún momento les expliqué, es que existen grupos organizados, equipados, entrenados, concertados, que pueden llegar a violar los derechos humanos de las personas, principalmente grupos de narcotraficantes y grupos paramilitares, ¿ya? Y, por supuesto, el bien más preciado que tiene el ser humano, que es la libertad, ¿cierto? Que también es una característica de toda persona humana, que trae desde el momento que nace, es libre. Es libre. Y las personas que no son libres, es el antónimo, son esclavos. O sea, yo siempre le he dicho a ustedes, si yo no puedo decir
lo que yo quiero, soy un esclavo. Si yo no puedo moverme a donde yo quiero, soy un esclavo. Porque los esclavos no tenían ninguna de estas libertades que podemos leer ahí abajo. No tenían la libertad de credo, tenían el credo del amo, del patrón, ¿ya? La libertad de asamblea, asociación, las que ustedes nombraron anteriormente, organización, libertad de movimiento. Un esclavo no tiene libertad de movimiento, en la noche queda encerrado con llave, ¿cierto? Con candado. De residencia, créanme que hay países donde no se puede residir donde uno quiere. Y el derecho, por supuesto, a la defensa legal y al debido proceso, que también debe estar garantizado. Bueno, nosotros poseemos todas esas libertades y están garantizadas. Artículo 19 de la Constitución de la República de Chile, ustedes las pueden leer. Derechos y deberes. Vamos con el tema de la igualdad. ¿Ya? Miren lo que dice aquí, ¿ya? Reconoce a todas las personas humanas por igual, ¿ya? ¿Sí? Todos nacemos igual en dignidad y derecho, ¿sí? Y por lo tanto tenemos la oportunidad de participar en igualdad de condiciones de la vida en sociedad. Aquí estamos hablando de igualdad jurídica, ¿ya? De igualdad prácticamente ante la ley desde el momento en que nacemos, igualdad jurídica que involucra dignidad, derechos, ¿cierto? ¿Ya? Jurídica, ¿ya? Pero algunos de ustedes creen que me parece interesante dedicarle un par de minutos, aunque sea alguno de ustedes cree que es importante la igualdad económica y que todos debemos ser iguales económicamente. Los leo. Ah, quedaron en shock. ¿Qué digo? ¿Qué digo, profe? Ah, diría que sí, pero no sé cómo argumentarlo. Sería importante que alguien lo pudiera argumentar, porque miren lo que estoy diciendo. O sea, igualdad económica, ¿ya? Es decir, que Lucas y Javiera tienen que ser iguales económicamente. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. O sea, Lucas es médico y Javiera trabaja en un doggies y tienen que ser iguales económicamente. O sea, reflexionen. Parece que se les reinició el Windows. Interesante discusión, ¿eh? Ah, Nelson, claro. Si le he hablado lo que va del año acerca de este tema, solamente que ustedes no se han dado cuenta. Claro. ¿Se acuerdan en Educación Ciudadana? Cuando vimos todo el tema de economía. ¿Se acuerdan todo eso que hablamos? ¿Se acuerdan el video que vimos? ¿Ya? Sí, es interesante. ¿Por qué? Porque parece ya que tenemos reflejo condicionado en decir sí. Sí. Igualdad económica. Pero me parece interesante reflexionar acerca de este tema. ¿Ya? Y si ustedes piensan de una manera, yo no de ninguna manera voy a intervenir en cambiarle su forma de pensar. ¿Ya? Pero pongo ese caso, el mismo caso que vimos en un video. Javiera tiene 4 hijos, tiene una enfermedad crónica, vive en una media agua, trabaja en un doggies, saca la mugre trabajando, nunca fue a la universidad, no terminó la enseñanza media, y Nelson es médico. ¿Qué hacemos? Estudió en Harvard, hizo un doctorado, ahora vuelve a Chile a buscar trabajo. ¿Se acuerdan de ese caso? Interesante. Pero parece que están pensando todavía. Piensen, si eso es lo que tienen que hacer, reflexionar, ser críticos. Ser críticos. ¿Ya? Muy críticos. ¿Ya? Y no actuar por reflejo condicionado. ¿Ya? No sean la oveja. Interesante este tema. ¿Ya? Bueno, tenemos sistemas de gobierno democrático. Monarquía parlamentaria. ¿Cierto? La reina Isabel, que tiene muchas ganas de vivir, esa señora que ha enterrado a 8 presidentes de Estados Unidos, que vio nacer y morir a los Beatles, ¿ya? Que es veterana de la Segunda Guerra Mundial porque ella sirvió en el cuerpo auxiliar de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Bueno, en Inglaterra hay una monarquía parlamentaria, ¿cierto? Una forma de gobierno, por supuesto democrática, en que un país, el gobierno es ejercido por un monarca, ¿ya? Pero el monarca, este rey, es una figura decorativa, como me gusta a mí decir, ¿ya?
si bien es el máximo representante, el que ejerce la función en realidad como del presidente, ¿cierto? Es el jefe de Estado, y ese jefe eh, es el primer ministro, ¿ya? Es el primer ministro, y él es el jefe de gobierno, ¿ya? Entonces, en Inglaterra, voy a seguir con el ejemplo, tenemos una reina. La reina es el jefe de Estado, vitalicio, ¿cierto? Es por sangre. Ella es reina porque es la hija del anterior rey, por eso, ¿ya? Y el que es elegido democráticamente es el primer ministro. Y él hace las veces como de nuestro presidente, ¿ya? Pero tiene mucho poder también el parlamento. Es el encargado de aprobar leyes, impuestos, ¿cierto? ¿Ya? Y también deben conocer que el rey en la monarquía parlamentaria ostenta el cargo de forma vitalicia hasta que se muere. Por lo tanto, síntesis, el rey posee el poder de forma parcial, porque el poder es regulado por el parlamento. ¿Ya? Ya. El rey es parte del ejecutivo, pero es regulado por el parlamento. El rey es designado jefe de Estado, pero el rey reina, pero no gobierna, una figura decorativa. Si se dan cuenta, la reina aparece en las ceremonias, vestida impecable, ¿cierto? Con su corona, su manto de reina, su cetro, ¿cierto? Pero el que lleva la política de ese Estado es el primer ministro, ¿bien? Gobierna el jefe de gobierno como poder ejecutivo y el parlamento como poder legislativo. El judicial está ya aparte, ¿cierto? Como siempre. El rey también dispone ley y decreto, tal como lo haría, por ejemplo, aquí el presidente, que es colegislador, ¿cierto? Pero todo debe ser aprobado por el parlamento. Es decir, tenemos un rey, ¿ya? Que es jefe de Estado, tenemos un primer ministro, jefe de gobierno, el rey reina pero no gobierna. ¿Quién gobierna? El primer ministro, ¿ya? Regulado siempre por el parlamento. El mejor ejemplo, Inglaterra. Y también tenemos la república, que es nuestro sistema de gobierno, ¿cierto? Donde la máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el parlamento y es por un periodo determinado, ¿cierto? El cargo es periódico. Tenemos repúblicas parlamentarias, recordemos la experiencia chilena entre 1891 y 1925, ¿cierto? Que comenzó el 91 después de la Guerra Civil, entre el Congreso y entre partidarios del Congreso y partidarios del presidente Balmaceda. Esto termina mal, termina con el suicidio del presidente y de aproximadamente 10.000 muertos, y comienza una república parlamentaria bastante a la chilena, ¿cierto? Porque en la república parlamentaria, requisito normal, tener un parlamento con mucho poder y un primer ministro, ¿cierto? Y ambos poderes se regulan. El primer ministro es representante del ejecutivo. Entonces, esta es la república parlamentaria, a diferencia de la monarquía parlamentaria. Aquí hay un primer ministro y un parlamento. No está el rey, ¿ya? Tenemos la experiencia de 1891-25, república parlamentaria. A la chilena, porque no había un primer ministro, había un presidente y un parlamento con mucho poder. Tenemos república presidencialista, el mejor ejemplo, Chilito, ¿cierto? Donde elegimos a todas nuestras autoridades a través de la soberanía popular, mediante el voto universal, el sufragio, ya lo conocemos, ¿cierto? Tenemos nuestra división de los poderes del Estado, funciones del Estado, ¿ya? Que se controlan, se supervisan y se fiscalizan continuamente y ninguna interviene sobre la otra. Una república presidencialista. ¿Cuál figura es la que tiene más poder y representa mejor a este tipo de república? El presidente. El presidente. En la parlamentaria, el parlamento, ¿ya? Y tenemos también una república semipresidencialista, que es una combinación de las dos anteriores, ¿cierto? Existe un primer ministro elegido por el parlamento y ambos comparten el poder ejecutivo, ¿ya? Bien. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. ¿Ven? Ahí está. ¿Ya? Ya. Valoraciones de la democracia. Interesante. 2014, mire lo que pasó. 30% de chilenos adultos apoyaría o les es indiferente un gobierno autoritario. Esto es real. Ya, esto es real, de dato 2014. Habría que ver qué dice hoy día, no encontré algo más nuevo. 2016, otro informe, 57% de los estudiantes chilenos de octavo básico estaría de acuerdo con apoyar un Estado dictatorial. Si dicho Estado conlleva orden y seguridad. Miren los giros que ocurren. ¿Por qué ocurren estos giros? Ya, el giro a la izquierda, el giro a la derecha, el giro hacia el orden,
el giro hacia mayor libertad, el giro hacia un régimen más autoritario o uno más liberal, ¿ya? ¿Por qué una nueva generación de personas piensa así? Y esta es la generación de ustedes, me parece. O sea, 2016, octavo básico. ¿En qué curso estaban en 2016? 17 primero, 18 segundo, 19. Esta es la generación de ustedes. Claro, esta es la generación de ustedes. ¿Ustedes piensan así? No sé, no creo. ¿Ya? Y el 2016, una prueba de conocimiento de educación ciudadana, mire, los estudiantes que no apoyan una dictadura, 464 puntos promedio. Pero los estudiantes que apoyan una dictadura, 522 puntos promedio. ¿Quién sacó más puntaje? Los que apoyan una dictadura. ¿Ya? Es interesante estos giros que se producen. Yo no sé por qué, pero es que nos llevan a esto, ¿ya? A una desvaloración de la democracia. Pensemos que viene el crack de 1929, ¿cierto? Se cae la bolsa en Wall Street, las personas caen en la pobreza, en la miseria, en el desempleo, nadie produce, nadie compra, nadie vende, es el caos, es el estado de naturaleza, ¿ya? Pero resulta que la gente dice, estoy en la miseria, la democracia liberal, representativa, parece que no da resultado, esta gente nos va a salvar. Esta gente nos va a salvar. Que esta gente viene con un discurso de yo te lo voy a dar todo y a la gente no le importa el color de la mano que le ofrece el pan. Cuando uno tiene hambre, no. No. Recibe solamente. ¿Ya? Por lo tanto, se produjeron estos tres giros casi al mismo tiempo. Mussolini en la década del 20, el 22, Stalin también en la década del 20, a la muerte de Lenin, y Hitler en 1933. Y se produjo este giro, ¿cierto? Hacia estados ni siquiera autoritarios, totalitarios, un estado fascista, un estado nacionalsocialista, un estado, no un estado porque sería un oxímoron, un estado socialista con Stalin, pero del terror, donde si uno pensaba diferente, al Gulag. ¿Ya? O esto. A esto también llegamos. 11 de septiembre de 1973, ¿cierto? Se producen estos giros tan drásticos, ¿ya? Pero es el eterno ciclo. Atento a esto. Cuando a mí me dicen, como Jorge Ramírez, me preguntan mi opinión de los sucesos actuales de nuestro país, y yo digo, tengo una opinión, mi opinión política, que queda fuera de esta clase, ¿cierto? Ya tengo mi visión de los hechos. Pero cuando como profesor de historia me preguntan, oye, ¿tú qué opinas? Yo digo, oye, pero si esto es lo más normal. ¿Les extraña? Si soy yo el profesor de historia. ¿Les extraña? ¿Por qué les extraña? Si cada chileno, desde 1810, del 18 de septiembre hasta el día de hoy, ha vivido un periodo de crisis política, social, económica, pero ha vivido un periodo de crisis porque la historia en Latinoamérica es cíclica y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y a veces giramos hacia la derecha y la gente dice, sí, orden, trabajo, ¿cierto? Llega aquí y se da cuenta que ya no les gusta y giran a la izquierda y dicen, no queremos un gobierno de izquierda y vamos para allá de nuevo. Entonces se dan cuenta que ya no les gusta y vamos de nuevo para acá. Es la historia de Latinoamérica. ¿Mm? Si ustedes vean un país como, sí, vámonos a algo muy desarrollado inmediatamente. Suiza. Ustedes, si ven las noticias de Suiza, en Suiza nadie está pensando como acá, o como en Latinoamérica. Nadie está pensando en experimentar un giro ni para allá, ni para acá. Ni tampoco en Finlandia, ni en Suecia, ni en Noruega. Ellos ya no están pensando en eso. Están pensando en avanzar. Allá la historia ya es lineal. Avanza. Y aquí vamos para atrás, vamos para adelante, vamos para atrás, vamos para adelante. Vamos en el círculo. Y muchas veces volvemos a llegar a esto. 1810, yo se los dije una vez, 1810. El que vivió esa época peleó en la guerra de independencia. Luego peleó en la guerra civil de 1829-30. Luego
Luego peleó en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Luego sus hijos pelearon en la guerra civil del 51 y del 59. Y sus nietos pelearon en la guerra del Pacífico y en la guerra civil de 1891. Vamos al siglo XX. El que peleó las dos guerras, las dos últimas guerras del siglo XIX, seguramente vivió toda la crisis de la Primera Guerra Mundial, que de una forma u otra también rebotó en Latinoamérica. Y vivió el crack de 1929, donde se cayó todo y el país más golpeado fue Chile. Vivió la cuestión social, donde la gente vivía en pésimas condiciones, ¿eh? Con ventillo, cité. Y luego su hijo vivió todo el drama de la Segunda Guerra Mundial. Y luego su nieto vivió el quiebre de la democracia y dictadura en 1873. Y sus hijos están viviendo este periodo que estamos viviendo nosotros ahora. Interesante. ¿Eh? Más índices sobre la valoración de la democracia. Tenemos nuestra síntesis. Tarea está colgada en Moodle, muy sencilla, no se desgasten, resuélvanlo, muy poco texto. No quiero un trabajo gigante, ¿ya? Vamos a dar 2 tareas solamente en este periodo. Elabora un análisis crítico acerca de los aspectos de la democracia chilena que deben ser mejorados. Tendrá especial valoración las reflexiones personales respecto al tema. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido esta clase? ¿Dudas, preguntas, consultas? Miren lo que tengo para tercero medio. La esencia del ser humano. Qué terrible. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas? Se me perdieron. Sí, fue terrible ese tiempo, Nico. Se me perdieron. Acá están. Aquí están todos. Casi todos. ¿Ya? Cuéntenme. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me confundí. ¿Confundido de que no entendió o confundido de que en shock? Ya. Es que a veces pasa. Está choqueada la asistencia. Déjenme mirar a ver aquí quién no está. ¿Quién no está? ¿No está Paula? ¿No está Kiara? ¿No está Ian? Ayúdenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Gracias. Sí, normalmente uno queda aquí con una serie de dramas existenciales. Lo importante de todo esto, 1 minuto y medio, lo importante de todo esto es que ustedes no sigan al profesor, no le crean, que no le crean. Solamente tomen esto, que más que contenido, intenté hacer reflexiones, ¿ya? Y que ustedes creen sus propias ideas, no sigan al rebaño, no sean la oveja. No les preguntan a uno algo y ¡pum! Responde así de reflejo acondicionado, porque parece que le recortaron aquí y le instalaron aquí un chip, ¡pip! Responde esto. No, ¿sabes qué? Sí, pero espérate, yo tengo mi propia idea de esto, coincidimos bastante, pero no en esto. Digo, mira qué interesante, sí, pero yo tengo mi propia idea. Y lo otro, ojo, tú tienes, voy a hablar como si fuera ustedes. Yo siempre digo así, ¿tú tienes esa otra idea? Perfecto. Yo nunca me voy a oponer. Nunca me voy a oponer a tu idea. Puede ser de la ideología política que tú quieras o pensar lo que tú quieras. Perfecto. Esa idea, pienso que está equivocado, pero me parece perfecto. Defiende tu idea. Defiende tu idea. Lee y defiende hasta el final tu idea. Con uñas y dientes. Porque es tu idea, es tu pensamiento y eres libre. Si no puedes pensar libremente, somos esclavos en el estado de naturaleza. ¿Ya? Tiene que ser libre. ¿Ya? Listo. Los invito a hacer la actividad, a ver si es que tienen algo pendiente. Háganlo. Si alguien aquí todavía tiene algo pendiente conmigo en otro ramo, en historia, en educación ciudadana, mándemelo hoy día, por favor. Yo lo voy a calificar bien. Son de filosofía política, así que son la elite filosofía política, así que mándenlo. ¿Ya? Perfecto. Dejamos hasta aquí. Me pareció excelente la clase. Nos vemos el día viernes. Chao, que estén súper bien. Chao, que les vaya súper.
Chao, cuídese, Javiera. Que le vaya bien.